Hola mi gente, bienvenidos a otro video más del canal. Señores, hoy en este video les voy a estar contando esas cosas que son fundamentales e importantes y tan bien obligatorias que debes hacer apenas llegues aquí a Uruguay. Para esas personas que vienen para Uruguay o que ya se encuentran en Uruguay y les faltan algunas cosas por hacer y no saben cuáles son, o el simple hecho te causa curiosidad saberles cuáles son, en el video de hoy te las voy a estar contando. Antes de comenzar el video, quiero agradecerles a todo el mundo porque al fin ya somos 1000 suscriptores. Bueno, ya somos más de 1000, somos 1250 y estamos creciendo muy rápido. Y yo sé que para ustedes, no, 1000 suscriptores no es nada, pero para nosotros, los que estamos creando contenido y empezamos hace poquito, es una de las dos puertas para llegar a la monetización. Y esto es muy importante para el canal porque significa que vamos a estar creciendo y mejorando nuestro contenido como nuestro equipo para grabar. Así que sin más nada que decir y recordándoles que si les gusta el contenido, señores, me dejen un like y se suscriban, que es totalmente gratis. Comenzamos el video. Así que sin más nada que decir, comenzamos. Bueno, señores, vamos a comenzar desde lo que es necesario hasta lo que es obligatorio. Y la número uno es comprar un chip, o como se le dice en Cuba, la línea. Esto va a ser súper, pero súper esencial, porque aquí en Uruguay casi todo se hace con internet y vas a necesitar un número de teléfono al cual, cuando hagas tu currículum y demás, te puedan llamar. Mi recomendación es que compres un chip de Antel, ya que en estos momentos, tiene una promoción, creo que de 250 pesos, que recargues mensual, vas a obtener 60 GB. Entonces, ¿dónde se sacan? Vas a cualquier oficina de Antel o la puedes comprar incluso en una farmacia, la puedes comprar en una panadería, porque esto no es Cuba. Aquí en cualquier local, te puedes comprar un chip, te lo dan en un sobrecito y tú con un código pues la activas. Así de sencillo. El segundo paso que tienen que hacer es obtener una tarjeta de transporte. Y esta es muy sencilla de obtener. Esta que tengo aquí es mi tarjeta de transporte. Es algo así. Y esto se obtiene en un Hábitat. Hábitat, señores, hay regadas por todo Uruguay. En cualquier esquina te vas a encontrar una. Y es tan sencillo como entrar, entregar tu pasaporte y pedirle que quiere que te den una tarjeta de transporte. Esto no va a demorar más de 5 o 6 minutos y ahí automáticamente le vas a poner el dinero que tú quieras. ¿Y por qué esto es importante? En primera, todos los ómnibus tienen un equipo en el cual tú acercas la tarjeta y te va a hacer un descuento, ya que si pagas en efectivo te van a estar cobrando unos 60 pesos y si lo pagas por la tarjeta te van a estar cobrando unos 49 pesos. Son 11 pesos menos que te estás ahorrando, pero si en un día vas a viajar, vas a tomar el ómnibus unas, 5 veces, son unos 55 pesos que te estás ahorrando ahí. Entonces, es súper esencial, tomen nota. Lo tercero que deben de hacer al llegar a Uruguay es hacerse de una tarjeta para hacer pagos. ¿Y cómo se hace esta? Nosotros en este caso no tenemos historial crediticio y acabamos de llegar a Uruguay. No podemos obtener ninguna tarjeta que sea ni de débito ni de crédito. Y la que tenemos que obtener es una tarjeta prepaga. Y en este caso, la que yo tengo es Prex, que es esta que está aquí, que es Mastercard. Para sacar esta tarjeta es muy sencillo. Te diriges a Google Play en caso de Android y App Store en caso que tengas un iPhone. Descarga la aplicación de Prex y dentro de la aplicación, vas a solicitar una tarjeta con tu número de chip, o sea, la línea que acabamos de comprar y nuestro número de pasaporte. En mi caso personal demoró unos 20 minutos, pero ese fue mi caso personal. Normalmente dura entre 5 a un día y si tienes mala suerte, pues más. Dentro de la aplicación, cuando la tarjeta ya esté disponible, te va a decir que puedes recogerla en cualquier hábitat. Te dirige a cualquier hábitat, la que te dé la gana, y ahí entregas tu pasaporte y dice que quieres retirar tu tarjeta Prex que ya está disponible.
te la van a dar y te la van a dar dentro de un sobre. Bueno, entras de nuevo a la aplicación y con el número de tu tarjeta la vas a poner dentro de la aplicación y se te va a activar. La importancia de esta tarjeta es, señores, que desde dentro van a poder recargarse su chip, van a poder pagar las cosas que van a comprar en un mercado y se les va a hacer un descuento siempre que paguen. No va a ser igual que en efectivo, que van a tener que pagar el 100%. Aquí tal vez pagues un 95, un 96% del total del dinero que tienes que dar en efectivo. Y bueno, señores, esto no es Cuba y aquí tienes que crearte un currículum para poder conseguir un trabajo, a menos que tengas la suerte de que algún amigo te haya conseguido alguno. En el currículum tienes que poner todo lo que sabes hacer, pero no puedes poner todo en un solo currículum. Mi recomendación es que hagas un currículum de una cosa y un currículum de otra cosa. Si sabes hacer algo en informática, lo pongas en un currículum. Si sabes hacer algo en manicure, que lo pongas en un solo currículum. Porque si no, bueno, puedes que pierdas un trabajo por simple hecho de poner muchas cosas en un currículum. Bueno, señores, aquí empezamos con las cosas que sí son importantes. El esquema de vacunación. Pero antes les voy a dar un consejo. Antes de venir para aquí, para Uruguay, traten de, en su policlínico o en su puesto médico que le pertenecen, traer el esquema de vacunación desde la primera vacuna que le pusieron cuando usted nació hasta la última que le pusieron. ¿Por qué? Porque cuando llegas aquí, puede que te evite el tema de la vacuna. En mi caso, a mí me pusieron 2. Y es muy sencillo. Te diriges a cualquier centro vacunatorio. Ahí le vas a decir que acabaste de llegar de Cuba y que bueno, necesitas ponerte las vacunas. Puede que en el día te digan que no, porque bueno, ya es demasiado tarde. Pero vas temprano al día siguiente y te van a dar un papelito que es un número y enseguida te van a entrar. Te van a pedir pasaporte, te lo van a poner, te van a poner las vacunas necesarias. Este papel es importantísimo porque es necesario para la solicitud de la cédula. Lo más importante que tenemos que hacer al llegar a Uruguay y es la solicitud de nuestra cédula. Y bueno, para hacer la solicitud de nuestra cédula es muy sencillo. Nos dirigimos a la Intendencia de Montevideo, que está muy céntrica, no tiene ningún tipo de pérdida. Ahí vamos a necesitar un número de teléfono que ya lo tenemos. Vamos a también a necesitar el esquema de vacunación que ya también lo hicimos. Y bueno, en ese día vamos a sacar nuestro turno. A lo mejor nos lo dan para ese mismo día, pero en mi caso nos dieron para el día siguiente, a eso de la 1 de la tarde. Pero al final lo hicimos antes, sobre las 12 del día más o menos, ya la estábamos haciendo. Te van a pedir bueno, el esquema de vacunación, tu pasaporte, demás, y van a necesitar una dirección que bueno, se supone que ya tengan una dirección. Y bueno, el proceso de la solicitud de la cédula, después que ya la soliciten, va a demorar entre 1, un mes y medio, incluso hasta 2, hasta que te llegue un correo electrónico. Tienen que tener un correo electrónico, esto es importantísimo. Se supone que ya lo tengan, porque bueno, para su boleto de avión necesitaron un correo, también en Rivera le pidieron otro correo y se supone que ya tengan un correo. Ya luego de que le llegue el correo, ustedes, bueno, se van a presentar de nuevo y van a abonar una X cantidad de dinero. Yo no lo he hecho todavía porque no me ha llegado ese correo, pero bueno, van a abonar en un hábitat una X cantidad de dinero, creo que son como 400 o más, para sacar su turno, pues bueno, para que se tiren su foto y demás y le den su cédula. Creo que 1 o 2 semanas más que demora antes que te den la cédula. Esos son los pasos, señores, para sacar la cédula de identidad, que es las que nos abren las puertas aquí en Uruguay, ya que con eso vamos a conseguir los trabajos. Bueno, se supone que así, ya que sin la cédula, pues muchos nos van a, bueno, no nos van a querer contratar. Lo siguiente que debemos hacer es asociarnos al ACE, que es el Servicio de Salud Pública de Uruguay. Y es, señores, un paso sencillo. Aquí todos los pasos son súper rápidos, no demoran 5 o más de 20 minutos. Yo no me demoré en ninguno de los procesos que yo tuve que hacer. Bueno,
Para hacer esta solicitud, bueno, nos vamos a presentar en alguna oficina de ACE y vamos a entregar nuestro pasaporte y el papel que nos dieron en Rivera. Ese papel de la solicitud para entrar al país, bueno, ese papel. Eso, como les dije, no demoran 5 minutos y ya van a estar asociados y van a poder presentarse en cualquier hospital público por si, bueno, tienen algún problema de salud que ojalá, bueno, no sea el caso. Y bueno, familia, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya sido muy útil este video. Y si conoces algo más que se debe hacer cuando lleguemos aquí a Uruguay, por favor, déjamelo aquí en los comentarios para, bueno, yo también hacerlo si no lo he hecho. Y bueno, les deseo mucha suerte a todos en este proceso, que bueno, es obligatorio. Y señores, si les gustó el contenido, por favor déjenme un like, suscríbanse al canal que es totalmente gratis. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, chao chao.